Distinguido profesor, académico, investigador, me refiero al doctor José Roldán Chopa. Doctor, sea usted bienvenido a la Universidad Veracruzana y al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es realmente un honor que nos acompañe el día de hoy. Realmente esperábamos pues, esta conferencia con mucho ánimo. Y bueno, el doctor va a dictar la conferencia Federalismo y Sistemas de Gobierno. ¿Sí? Una conferencia que por supuesto resulta sumamente necesaria en el contexto de pues, nuestro sistema jurídico y político actual, y desde luego que será muy relevante los comentarios que él emita al respecto, sobre todo porque ya veníamos platicando algunas cuestiones necesarias de abordar respecto de lo que es el ámbito local. Asimismo, quiero dar la bienvenida a nuestra distinguida investigadora de este instituto, a la doctora Ana Brisa Oropesa Chávez. Gracias, doctora, quien fue quien organizó, quien coordinó esta conferencia, y a quien le agradecemos, por supuesto, todo su empeño. Sin más, pues le reitero al doctor la bienvenida a este instituto. Les recordamos que, bueno, esta es una de las actividades que se enmarca en nuestro plan de desarrollo 2021-2025 y que tiene por objeto pues ir desarrollando una agenda de investigación en los temas actuales del derecho, y que por supuesto nuestro instituto se ha comprometido a establecer esta agenda de trabajo. Sin más, le voy a ceder el uso de la voz a la moderadora para que comencemos con la conferencia. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctor Chijuli. Muy buenas tardes a todos. También doy la bienvenida a quienes están asistiendo a esta conferencia vía remota. Me voy a permitir hacer una introducción extraordinariamente breve de quien hoy nos acompaña para dictar conferencia, el doctor José Roldán Chopa. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y se ha desempeñado como servidor público en la Ciudad de México y en la Secretaría de Gobernación. Desde 1995 se dedica a la academia, siendo profesor del Departamento Académico de Derecho, donde fue director de los programas de licenciatura y maestría en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y es autor, entre otras muchas publicaciones, de los textos El Procedimiento Especial Sancionador, editado por el IFE, entonces, Libertad de Expresión y Equidad, la Constitución contra sí misma, editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, doctor. Es un verdadero honor tenerlo aquí. Muchas gracias a ustedes por estar y, por supuesto, como corresponde la calidad de invitado, agradecer a nuestro director del Instituto, el doctor Chijuli, la invitación y la anfitrionía, a la doctora Ana Brisa Oropesa igualmente por la invitación. Es que muchas gracias a ambos por estar aquí y, por supuesto, a ustedes por disponer de este tiempo para esta charla. Y bueno, pues por supuesto el propósito, como todo evento académico, es que podamos tener la posibilidad de intercambiar puntos de vista de tal manera que sean mutuamente provechosos. Cuando platicábamos sobre la temática a desarrollar, estuvo presente la siguiente idea, que en este momento están sucediendo en nuestro país un conjunto de cambios, no solamente jurídicos, sino también, y de ahí la pertinencia de hablar de los temas de gobierno. Estamos en un proceso de carácter político que ha iniciado hace algunos años y que, al menos desde mi perspectiva, lo tendremos presente años más. Y eso, por supuesto, también es un elemento muy, muy relevante e imprescindible que hay que tomar en consideración cuando nos ocupamos de cuestiones jurídicas tales como el federalismo o las formas de gobierno. Y por supuesto también nos llevan a tocar esta relación que hay entre la política, el derecho
y los diseños constitucionales. La siguiente cuestión, como ustedes lo habrán visto, mi actividad académica y mi sitio de residencia es la Ciudad de México, solemos ocuparnos de los temas que corresponden al gobierno federal, pero aunque vivamos en una entidad federativa, ocupan menos nuestro tiempo de atención académica las cuestiones locales. Y esta es una de las primeras cuestiones que hay que ver, es decir, la necesidad de apreciar lo que está pasando desde una perspectiva de lo local y, por supuesto, y esta es la relevancia de hacerlo en un sitio como este, de la ocupación que como académicos y de centros de investigación como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana invoca, dada su pertenencia en la organización federal. La otra cuestión es, por supuesto, que en estos temas también tenemos que apreciar por qué es pertinente y por qué es necesario abordar temas como el federalismo y las formas de gobierno, considerando también lo que está pasando, pero jalar la atención desde perspectivas locales. Y, por supuesto, ponernos en el mirador de lo local para apreciar lo que está pasando en el gobierno federal. Este fue como la gran justificación para poder afinar el tema. Ahora, para entrar en materia, sí me gustaría, y he seleccionado un ejemplo que nos serviría como de punto de entrada, pero también para ver cuáles son aquellos aspectos que creo que nos permitirían ubicar de manera más gráfica y a lo mejor más clara. Porque es que cuando hablamos del federalismo, lo local importa y, por supuesto, lo haré a partir de nuestra ocupación principal, que es lo jurídico, destacando algunos problemas jurídicos que nos permitieran después desarrollar una reflexión más amplia. Una de las recientes reformas constitucionales, entre otras, es la que se dio al artículo 25 constitucional. Y ahí tómenlo ustedes como un botón de muestra que nos permite hablar de un punto del federalismo dentro del marco más general de los cambios que hay en la Constitución y que afectan al federalismo, pero que nos puede plantear un buen punto de partida. Y tiene que ver con esto. Pocas veces, o analizamos y nos tenemos pocas veces en este conjunto de artículos de lo que llamamos el capítulo económico de la Constitución. Recientemente, y hablo ya del gobierno de la presidenta Sheinbaum, se presentó una iniciativa de reforma constitucional que tiene que ver con lo que hemos conocido como la mejora regulatoria y que sigue teniendo una parte en esto que es la mejora regulatoria, pero con un agregado que tiene que ver con los trámites y con los procesos de digitalización. Y entonces lo que establece la Constitución en el 25 es esta redacción a fin de contribuir al desarrollo y bienestar de las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos. Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, ahí el tema de mejora regulatoria, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas y los demás objetivos que establezca la Ley Nacional de la materia. Tenemos, por tanto, una disposición que comprende los distintos órdenes de gobierno, lo cual, por supuesto, ya nos lleva a la forma de organización política que tenemos en México y establece un mandato, lo que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deben hacer y cuál es la finalidad de este mandato. Bienestar de la población y los medios con los cuales se busca dar llegar a esta finalidad. Y aquí está presente una diversidad de cuestiones. Es que pongamos atención a todo aquello que consideramos que son trámites administrativos,
lo cual nos lleva a un determinado ámbito de competencia. La siguiente cuestión tiene que ver con el uso de las tecnologías, y en este caso concreto, aquello que podamos entender como digitalización, y un método o técnica que abarca las dos cuestiones previas que tienen que ver con las mejores prácticas regulatorias. Y por supuesto aquí lo importante es ver cuál es el contenido de esto que entendemos por regulación, y dentro de eso las buenas prácticas regulatorias que nos llevaría a distinguirlas de las malas prácticas regulatorias. Ahora, en esta primera cuestión tenemos esa ocupación, y después tenemos el otro elemento, es decir, la herramienta o el vehículo jurídico con el cual se buscaría regular este contenido constitucional. Y ahí hay una novedad que me gustaría destacar, que es la ley nacional en la materia. Y esta es una de las cuestiones no novedosas, pero sí importantes en esto, que es un determinado tipo normativo a la cual la Constitución le llama la ley nacional. ¿Ya? Y bueno, cuando examinamos en nuestras distintas materias, en nuestros temas de investigación, la relevancia del orden jurídico, pues por supuesto el hecho de que tengamos ahí como uno de los tipos normativos de la ley nacional nos lleva a la pregunta de ¿qué significa esto que es la ley nacional? De tal manera que pudiera darnos una identidad del tipo normativo de ley nacional, y a su vez distinguirla de otro tipo de normas que al menos nominativamente encontramos como ley federal o ley general o las leyes locales, y dentro de esto el conjunto de normas que llamamos sistema de fuentes. Y ahí está uno de los temas. Esto en la reforma constitucional tiene otro elemento, que es el desarrollo de las facultades del Congreso Federal, y la incorporación en el 73-29, ahí hay un error, en letra Y, que es cómo se establece la facultad, y es para expedir la ley nacional que establezca los principios y obligaciones que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas. En las competencias del Congreso, entonces, se especifica la facultad para emitir una ley nacional y cuál es su ámbito de validez. Y en este caso, lo que se desprende es que hay una obligatoriedad para que los órdenes de gobierno se sujeten a esta ley. Esto, por supuesto, no es una novedad. ¿Por qué? Porque en la historia del país hemos tenido una diversidad de leyes y de facultades que emite el Congreso de la Unión, que en el ámbito de su competencia tienen obligatoriedad o tienen como peculiaridad que también son obligatorios para los distintos órdenes de gobierno. Digamos, en esto no hay alguna novedad en tal sentido. Bien, entonces, aquí tendríamos un primer elemento, como los elementos constitucionales, en el ejemplo que me está sirviendo de pretexto para una reflexión más amplia, tenemos presentes en este ejercicio de gobierno. Ahora, esto es una pista importante que tendríamos que considerar cómo se desarrolla en la legislación que tiene esta peculiaridad de ser una ley nacional. Y aquí estamos viendo ya los textos de la ley nacional. ¿Cuál es el esquema? A ver, por una parte, se establece que una dependencia del Ejecutivo Federal, que en este caso es la Agencia Nacional, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, va a ser una autoridad muy relevante en el desarrollo, gestión e implementación de la ley nacional. Pero aquí viene un tema importante y una ubicación relevante. Esto es, tenemos la presencia de una dependencia del Ejecutivo Federal. Por dependencia aquí entenderíamos que es una
es una organización administrativa al nivel de una Secretaría de Estado, que la ley le da una función muy importante en el marco de la ley nacional, que a su vez establece el mandato de que va a tener obligatoriedad para el resto del país, para el resto de los órdenes de gobierno. ¿Cuáles son las facultades algunas de las facultades de esta agencia? Aquí desarrolló algunas cuantas a manera de ejemplo, pero es importante detenernos, y ahí viene la necesidad de hacer una lectura atenta en cómo se va estableciendo la técnica legislativa en la cual se van estableciendo las competencias. Y vean ustedes, destaco ahí en rojo el inicio el encabezado del enunciado, es coordinación con las autoridades locales, lo cual supone, si hay una coordinación, que no tendríamos una relación de subordinación de las autoridades locales respecto de la autoridad nacional, sino que se requiere, y ahí viene el sentido semántico del verbo coordinar, la coordinación supone que tenemos un conjunto de sujetos en paridad de circunstancias que requieren entrar en un proceso de acuerdo para que el resultado de ese acuerdo sea mutuamente vinculante, es decir, obligatorio para aquellos que concurren a la coordinación. No se da, por tanto, una decisión unilateral de una emisión respecto del resto de los sujetos. Se requiere una coordinación. Y, por supuesto, eso es comprensible en la medida en que el Estado federal, los órdenes locales, que pueden ser entidades federativas, municipios, o bien ahora comunidades indígenas, tienen su propio ámbito de gobierno, tienen su autonomía y por lo tanto tienen que entrar en este proceso de coordinación con las autoridades del orden federal. En eso me parece que es importante este verbo de la coordinación. ¿Para qué se va a dar la coordinación? Para instrumentos que son centrales en la operación de este ámbito, que son los trámites administrativos, la digitalización y las buenas prácticas. Aquí tenemos una diversidad de modelos, el modelo nacional para eliminar trámites burocráticos, el modelo nacional para la digitalización y otros, son 4, que van siendo desarrollados. Ahora, y aquí viene yo creo que cómo leemos los ordenamientos en su conjunto, y esto lleva a lo siguiente: si el verbo es coordinar, la siguiente cuestión es, bueno, ¿y cómo se va a dar esta coordinación? Diversas leyes que establecen sistemas nacionales establecen instancias en las cuales se va dando la coordinación. Por ejemplo, en el Sistema Nacional Anticorrupción se van dando instancias de coordinación, o el Sistema Nacional de Fiscalización se van dando instancias de coordinación, o lo que era el Sistema Nacional de Transparencia, había también ciertas instancias de coordinación, o lo que era la antigua Ley General de Mejora Regulatoria, también había instancias de coordinación. O bien procedimientos, se pueden establecer convenios, lo cual supone un determinado proceso de negociación, y finalmente la celebración de un instrumento. Pero aquí es donde tenemos un primer tema, ¿no? Y es cómo se va a dar esa coordinación, sobre todo una coordinación que requiere una operación más compleja, porque un modelo supone también que tiene un alcance nacional y por tanto la negociación entre la totalidad de entidades federativas y la instancia federal es un proceso que requiere mayor complejidad, y es ahí donde ya no tenemos un desarrollo que nos permita ubicar o instancias o procedimientos para llevar a cabo la coordinación. Y en este diseño lo que tenemos es una función destacada de la agencia, en donde uno de los escenarios posibles en el futuro es que se desplace la necesidad de coordinarse y de establecer acuerdos por un ejercicio más unilateral, en donde la agencia va a establecer formas en las cuales se van a emitir estos modelos y en donde se van, una vez dada la emisión de esos modelos, las entidades federativas tendrán que sujetarse a la emisión de esos modelos. Y por lo tanto va a ser desplazada, digamos, los ámbitos de autonomía, o pueden ser desplazados los ámbitos de autonomía. Y aquí podemos establecer un interrogante que se las dejo por el momento como interrogante, esperando que eso sea también una forma de meternos a la reflexión. Siguiente elemento es
Cuando se establecen las facultades y los alcances de aquello que emita la agencia, tenemos también ahí en la letra, y hay que leerlo muy detenidamente, cómo se establece la concepción de aquello en lo que va a funcionar el modelo y, por supuesto, los ámbitos de ejercicio de la competencia de autoridades federales y los ámbitos de ejercicio de competencia de las autoridades locales. Y veamos, y quiero leer con ustedes este fraseo porque es importante. El 17 establece: la autoridad nacional emitirá los lineamientos para la implementación del modelo nacional. El modelo nacional va a surgir de la coordinación, pero los lineamientos, que es el vehículo de operación, la herramienta de operación que va a establecer la letra chiquita, está a cargo de la autoridad nacional, que es la dependencia del Ejecutivo Federal. El modelo nacional para la digitalización, el modelo nacional para la innovación de trámites y servicios, la compartición de soluciones tecnológicas y el desarrollo de capacidades públicas, así como el modelo nacional de atención ciudadana, de aplicación nacional y de observancia obligatoria para los sujetos obligados. ¿Cuáles son los sujetos obligados? La totalidad de órganos públicos que tendrán que llevar a cabo procesos de simplificación administrativa, procesos de digitalización y procesos de atención ciudadana. El siguiente: las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en lo que no contravenga lo previsto en la presente ley y en los lineamientos que emita la autoridad nacional, estarán facultados para emitir los manuales, políticas, bases, reglas y otros documentos normativos que permitan la implementación del modelo nacional para eliminar trámites burocráticos. A ver, ojo con esta parte. La ley establece alcances nacionales, los modelos, suponemos, tendrán que emitirse coordinadamente, pero la norma que va a establecer la implementación la va a emitir una autoridad federal, que es una Secretaría del Ejecutivo Federal. Pero esa normativa, que se denomina lineamientos, tendrá aplicación obligatoria a las entidades federativas, a la Ciudad de México y a los municipios. Una pregunta que también dejo por el momento sin respuesta es, bueno, ¿y cuál es el límite que tiene la Secretaría de Estado para decir cuáles son los contenidos de esos lineamientos? Sobre todo en un contexto normativo en donde no están bien definidos los límites y por lo tanto va a haber una buena dosis de discrecionalidad a cargo de la autoridad federal para decidir qué es lo que comprende esos lineamientos. ¿Ya? Pero por otra parte, vean ustedes, dado que tampoco están claramente definidos los límites de la autoridad federal, entonces las autoridades locales tendrán un ámbito residual de regulación. ¿Qué quiero decir con esta parte del ámbito residual de regulación? Que ya no es el entendimiento de residualidad que establece el 124 constitucional. Digamos, todos tenemos casi como tatuados en nuestra memoria este artículo 124 que establece que define la gran regla, no la única, pero sí la gran regla, con la cual entendemos qué corresponde a la federación y qué corresponde a las entidades federativas. Recuerden ustedes, todo lo no otorgado expresamente a la autoridad federal se entenderá reservado a los estados, lo cual establece una primera forma de residualidad, ¿no? Pero ahí es las competencias que tenga la federación serán desarrolladas por esta, y aquello que no establezca la Constitución como competencia de la federación, entonces podrá ser desarrollado por los estados. Aquí la residualidad tiene un alcance mayor, ¿por qué? Porque ya no es lo que el Congreso decida como competencia del legislador federal, sino es
lo que aquello que el legislador en la ley otorgue a una autoridad administrativa federal, en donde la discrecionalidad de la autoridad administrativa federal decidirá qué le corresponde regular a ella misma y, por lo tanto, qué es lo que le deja al desarrollo de las autoridades locales. Y, por lo tanto, las autoridades locales tendrán un ámbito de ejercicio de competencia de aquello que no se ha regulado por la autoridad federal. ¿Sí? En el ámbito administrativo, en el ámbito de las ordenaciones administrativas. Bien, entonces eso, al menos en mi entendimiento, nos plantea un problema que hay que verlo detenidamente, en el que quisiera detenerme un poco más y que tiene que ver con que estamos ahí a través del vehículo de las leyes nacionales, teniendo también un mayor ámbito de ejercicio de potestades por la autoridad federal y por tanto también dejando el menor ámbito de facultades a las autoridades locales. Bien, entonces aquí tenemos como este tema importante. Perdón, ¿cuánto tiempo veríamos? No, todavía tenemos un ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos lleva a pensar en este tema? Por el momento, digamos, este ejemplo es tan abstracto. ¿En qué se traduce en concreto? Bueno, se traduce en concreto en que tanto los gobiernos de las entidades federativas como los gobiernos municipales tienen constitucionalmente un conjunto de atribuciones. Por ejemplo, si pensamos en los municipios y de la pertinencia de tenerlos en los gobiernos locales, los municipios tienen asignadas competencias en materia tributaria, en materia de servicios públicos, mercados, cementerios, agua potable, alumbrado público, mercados, en fin. Y bueno, por supuesto, también tienen un conjunto de competencias dadas por las leyes que emiten los estados o que son expresamente dadas por la Constitución para desarrollar sus propias competencias. Por ejemplo, pueden tener competencias para regular cuestiones de transporte local, pueden otorgar concesiones sobre transporte local, aquí habría licencias de manejo, en fin, y todo esto es traducible en trámites administrativos. En el caso de los gobiernos locales, bueno, los gobiernos locales también tienen un conjunto de competencias para desarrollar su propia regulación en ámbitos en los que pueden hacerlo, transporte, o bien asentamientos humanos, urbanismo, o bien algunas actividades económicas como agricultura, ganadería, y para esto tenemos una serie de leyes que van estableciendo las formas en las cuales los estados ejercen sus competencias o la federación establece competencias, y ahí tenemos, bueno, otro ámbito del federalismo que tiene que ver con si son materias concurrentes, si son materias coincidentes, y por tanto cómo en cada uno de los ámbitos va operando el federalismo. En esto, la verdad es que el mejor libro reciente que yo he encontrado es uno trabajado por un profesor, Raúl Mejía, y una profesora, Laura, el apellido, perdón, editado por el Fondo de Cultura Económica, en donde habla de los federalismos. Es decir, en la medida en que van estudiando de manera mucho más particular las materias en las cuales se desarrolla el federalismo, encontramos que hay una diversidad de entendimientos y de regulaciones en cada una de estas materias, en donde opera de una manera muy particular si son facultades concurrentes, coincidentes o facultades expresas o reservadas, y los lleva a pensar que hay una diversidad de federalismos. Entonces, aquí es donde encontramos puntos coincidentes, pero también con la necesidad de particularizar de acuerdo con las materias. Bien, entonces, ¿hacia dónde nos lleva este entendimiento? Y hablo del ejemplo aquí, de lo federal y lo local. A ver, por una parte, lo que tenemos es que en la medida en que hay una serie de modelos que van a tener aplicación local, esto supone un proceso de estandarización y de homogeneización.
que ese es el gran propósito que tiene el que haya modelos nacionales que son obligatorios. De tal manera que en el caso de simplificación de trámites o de digitalización, apreciaríamos una tendencia hacia la homogeneización y hacia la estandarización de procesos, de tecnologías, y ahí viene la pregunta de hasta dónde puede llegar, o eventualmente de cierto tipo de diseño de cómo debe ser desarrollado un determinado tipo de trámite, o cómo debe digitalizarse un determinado tipo de trámite. Entonces, estas son las cuestiones. Y eso, por supuesto, como todo en la vida, tiene dos facetas. ¿Cuál es la faceta? Bueno, pues que si hay un proceso de homogeneización o de estandarización, tendríamos elementos comunes en Chihuahua, en Sonora, en Veracruz y, por supuesto, en los distintos municipios. ¿Esto puede tener un aspecto positivo? Yo creo que sí podemos tener un aspecto positivo. Nos permite establecer ciertas economías de escala, por ejemplo, en tecnología, lo cual no está mal. Nos permite tener, digamos, ciertas formas de comunicación en todo el país y de comunicación tecnológica, lo cual no está mal. Pero por otra parte también puede tener algunos otros elementos que no necesariamente podríamos ponerlos con palomita. Y esto nos lleva a las siguientes cuestiones. ¿Cuáles pueden ser los temas? Primero, que la homogeneización y la estandarización puede pasar por alto los temas locales. Y por supuesto, los temas locales no son los mismos en todos los estados. ¿Por qué? Pues porque cada estado, y si bien vivimos en un solo país, hay una diversidad de condiciones de distinto tipo que nos hacen diferentes en los distintos estados. Y por supuesto, este es un riesgo, que perdamos las peculiaridades locales que son necesarias de atender, porque cada estado puede tener una diversidad de prioridades, que son prioridades que nos llevan a diferenciar el ejercicio concreto de las facultades y también, por supuesto, las condiciones que soportan el diseño de los trámites. ¿Ya? A ver, quiero poner aquí en ejemplos concretos que nos permitan, digamos, ponerle rostro a esto que estamos viendo. El municipio desarrolla una serie de trámites. Por ejemplo, si ustedes quieren llevar a cabo una construcción, pues por supuesto hay que llevar a cabo el trámite de licencia de construcción. Si ustedes quieren hacer una construcción para vivienda o una construcción para industria o para comercio, hay que tomar en consideración los usos del suelo, ¿sí? Así como en otros estados, aquí tenemos lugares con distinto entendimiento de lo urbano, ¿no? Yo vivo en la Ciudad de México, pero soy poblano y frecuentemente estoy en Cholula particular. Bueno, el centro de Cholula tiene una determinada peculiaridad histórica que la ha llevado a considerarse como pueblo mágico. Eso también lo pueden ustedes tener en Coatepec, o lo pueden tener en San Miguel de Allende, o lo pueden tener en el puerto de Veracruz, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Digamos, ciudades que tienen una raíz prehispánica, que tiene cierto valor arqueológico o que pueden tener cierto valor histórico, es importante para definir cuestiones tales como los usos del suelo, o como cuáles son los requisitos que se debe llevar a cabo para hacer una construcción o para hacer una restauración de los centros históricos. A veces, por razones de distinto tipo, soy muy fijado en las trazas urbanas y a veces uno ve, por ejemplo en Cholula, que tienes una determinada traza urbana en donde las casas o las construcciones son de un solo piso y de repente hay algo que rompe esa traza urbana en donde encuentras un edificio
todo lleno de cristales, que no necesariamente corresponde a esa traza urbana, pero que en algún momento se autorizó y rompe. Y por supuesto eso afecta a la traza urbana y afecta el valor histórico de una determinada demarcación. Bueno, cuestiones tales como qué requisitos necesitas para una licencia de construcción, entre otras cuestiones, debe atender a qué tipo de urbanización y entendimiento de lo urbano tienes. Y por supuesto, aquí todas las ciudades no son uniformes, porque puede haber ciudades con valor histórico importante que hay que tomar en consideración para el diseño de una licencia de construcción, de aquellas otras ciudades que no tienen ese mismo valor y esa misma arquitectura en la ordenación urbana, ¿no? Entonces, digamos, ahí, por supuesto, si bien en algunas cuestiones es relevante establecer ciertas formas de comunicación, pero en otros casos es importante apreciar lo local, que nos lleva a un diseño distinto de un trámite tal como el de construcción o como el de cambio de uso de suelo, o de qué tipo de densidad poblacional va a tener tu ordenación del uso del suelo. El manejo de los recursos naturales no va a ser el mismo tipo de diseño de trámites en materia de agua potable, lugares donde sean ricos en agua potable de aquellos en donde hay escasez de agua potable. No va a ser la misma lógica de estados que tienen en sus actividades económicas un alto potencial en la ganadería o en cultivos agrícolas o agropecuarios como el café, de otros lugares en donde esto no está presente y por tanto la lógica es distinta. Entonces, ¿cómo establecer esta cuestión? Bueno, es uno de los retos que puede pasarse por alto cuando se llevan a cabo ejercicios de homogenización o de estandarización de procedimientos. Entonces ahí viene el tema de cómo vamos a ir estableciendo, por ejemplo, en estos casos de trámites o de digitalización de los mismos o de mejores prácticas regulatorias, la conciliación entre lo federal, que tiene esta tendencia muy marcada de homogenización y estandarización, con necesidades locales que nos llevan también a pensar en cómo llevamos a cabo esta cuestión de la ordenación. ¿Por qué? Porque también, por supuesto, hay intereses locales de muy distinto tipo, ¿no? La otra cuestión es cómo vamos identificando esta relevancia de lo local, de los intereses locales de distinto tipo, en donde podemos tener el espacio de reflexión y de decisión de qué tipo de desarrollo es el que se va planteando desde lo local. Y en eso, por supuesto, no solamente está decisiones que debieran ser decisiones de política pública local, de bueno, en el estado de Veracruz, qué modelo de desarrollo se plantea para el estado, tomando en consideración la diversidad que hay en el propio estado de Veracruz, pero que tiene una lógica local, y que puede ser compatible, pero no necesariamente con aquello que se establezca en otras entidades federativas. Porque en eso también hay otro elemento que es importante encontrar y que es que las distintas entidades federativas también pueden establecer escenarios de competencia, ¿sí?, entre las propias entidades federativas. Y aquí no hablo de la competencia en el sentido jurídico de distribución de facultades, sino de la competencia por bienes escasos. Por ejemplo, diversión. ¿Ya? Durante un buen rato, ahora ya menos, pero escuchamos este término del nearshoring, ¿no? Que en términos muy llanos significa cómo, dada nuestra posición geoeconómica de cercanía con los Estados Unidos, podemos aprovechar esta ubicación para poder atraer inversión de tal manera que aprovechemos esta inversión como uno de los elementos para crecimiento y desarrollo económico, aprovechando la cercanía con uno de los mayores mercados del mundo. Y bueno, en esto, si ustedes recuerdan, hubo en algún momento la noticia de que Tesla iba a llevar a cabo una inversión muy importante. Y bueno, vino la competencia. ¿Y dónde se va a establecer Tesla?
y Nuevo León estaba ahí con una posición muy importante y el presidente anterior decía, no, que no se establezca en Nuevo León, que se establezca en Tabasco. ¿Por qué? Porque en Tabasco hay más agua y el agua es muy importante. ¿Y esto qué significa? Dicho en el ejemplo, es que hay competencia entre los estados, ¿ya? Y por lo tanto, la competencia nos lleva a poner atención en cuáles son las condiciones en las cuales las entidades federativas se posicionan para atraer inversión. Y por supuesto, uno de los elementos que los estados ofrecen a los inversores es, bueno, mira, en el estado vas a encontrar que, bueno, desde ciertos incentivos impositivos, ¿no? Aquí vas a encontrar un régimen fiscal que te permite tener mayor atractivo, ¿no? O, mira, aquí vas a tener un lugar en el cual hay parques industriales con vías de ferrocarril, con puertos, con autopistas, y por lo tanto eso te permite tener un sitio más atractivo de inversión. No, mira, aquí lo que tienes es una gran capacidad de la educación porque tenemos tantas universidades que tienen programas en inteligencia artificial y entonces vas a encontrar un capital humano que es importante para la industria que vas a tener. En fin, o regulación y certidumbre jurídica, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me he metido a estos temas, uno de los, cuando uno estudia, bueno, en qué país es mucho más rápido crear una empresa, siempre sale Delaware en los Estados Unidos como el primer lugar. ¿Por qué te tardas un día en constituir una sociedad anónima? ¿No? Y entonces Delaware en Estados Unidos es el domicilio fiscal de una gran cantidad de empresas. ¿Por qué? Porque por la facilidad para constituir las empresas, ¿no? Y Delaware es lo que ofrece, ¿no? Aquí vas a tener seguridad jurídica, aquí vas a tener trámites más rápidos, aquí vas a tener una serie de elementos. Entonces, cómo organizas tu certidumbre jurídica, tu seguridad, tu rapidez en los trámites, también forma parte de esto que llamaríamos el federalismo competitivo. ¿Qué significa esto? Que los estados también para desarrollar sus propias políticas públicas van estableciendo ciertos elementos de atracción, parte de los cuales tienen que ver con esto de lo que estamos hablando acá, ¿no? Certidumbre jurídica, bien, eficiencia en el manejo y por supuesto también desarrollo territorial. Entonces, aquí está esta otra parte, esto, ¿de qué manera el federalismo competitivo tiene lugar o debería tener lugar cuando tenemos un escenario de tendiente a la homogeneización? Bien, 10 minutos, ¿verdad? Sí. O 5. 10. Ahora, digamos, como ustedes pueden ver, aquí se nos deriva una serie de cuestiones, es decir, cómo se van dando los diseños normativos desde los poderes centrales, qué función va teniendo los órganos de la Administración Pública Federal, que como en este caso concreto tenía mayor intervención, qué espacios normativos se van dando a las entidades federativas, cómo, por supuesto, por el momento tenemos interrogantes, pero ya tenemos un primer escenario en el que podremos hacer prospectiva, cómo se van a ir concretando esto en lo que viene posteriormente, cómo los estados también tienen una ventana de oportunidad de 180 días para diseñar sus leyes, porque lo que dice la ley nacional es que los estados deberán adecuar sus normas, su normativa dentro de los 180 días, que ya son menos, a partir de la vigencia de esta ley nacional, que se vence por ahí a mediados de enero del año que viene. Y también otro escenario es, si por ejemplo ustedes consideran que aquí tenemos un problema de constitucionalidad, en donde a lo mejor la ley nacional está invadiendo competencias que deberían corresponder a los estados, entonces, ¿cómo se va dando la garantía del federalismo? Y aquí viene un tema importante y es, ¿qué esperar del nuevo Poder Judicial? Donde la controversia constitucional es el medio constitucionalmente procedente para poner ante la Suprema Corte problemas de este tipo. Y bueno, por supuesto, la Corte tiene esta función de dirimir controversias en las cuales haya posible invasión de esferas y dado el cambio de integración de la totalidad, bueno,
del modelo total de poder judicial, no la totalidad de los ministros y ministras, pero también eso nos permite también establecer una perspectiva. Digamos, dada la integración y dado un posible conflicto que se plantea entre los estados y la federación, o los municipios y la federación, qué tipo de resoluciones podríamos esperar, ¿no? Y yo creo que también vamos teniendo una modificación de las garantías del federalismo con este nuevo poder judicial. Dejo por ahí también con un punto de reflexión de qué es lo que puede pasar. Y finalmente, en estos minutos que restan, complementaré con algunas cuestiones. Esto que, digamos, son los aspectos jurídicos y constitucionales del tema y que van teniendo en lo administrativo un sitio muy relevante de concreción, tiene que ver con un proceso político que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, también hay que ver esto en un escenario en el cual tenemos una fuerza política hegemónica que no solamente tiene presencia en el Poder Ejecutivo, sino también tiene la mayoría, la coalición en el Legislativo, y que, bueno, pues por supuesto observamos un sesgo muy marcado en el Poder Judicial, sino que también tiene una presencia muy importante en la mayor parte de las entidades federativas. ¿Ya? Y este es el hecho, digamos, los hechos nos indican así. Y en esto, en línea paralela, por supuesto, también tenemos que llevar a cabo la lectura de una lectura política de cuáles son las condiciones en las que tenemos en el país. Y yo creo que hay otra parte importante en donde, en donde hay un proceso también de político que tiende hacia algún lado, ¿no? Porque el hecho de que tengamos una fuerza hegemónica o una coalición hegemónica también creo que nos permite asomar algunos problemas o algún estado de cosas que hay en esa misma coalición hegemónica, ¿no? Hay un cambio de gobierno, hay por supuesto también un cambio en las direcciones. Es innegable que en el gobierno anterior tuvimos un presidente carismático, con una presencia personal muy fuerte, que era un elemento digamos, también relevante en cómo se establecía esta nueva hegemonía y en cómo también se dirimían los conflictos al interior de esta fuerza, dada su presencia personal. Y por supuesto, el poder es sustituido, pero hay intangibles que no son automáticamente llenados, y una parte es el carisma y la fuerza personal de esto. Entonces ahí viene el tema de la herencia y cómo se van, o los legados, y cómo se van también conformando esto en no solamente la perspectiva que toda fuerza hegemónica tiene, consolidar un poder a mediano y largo plazo, y en donde hay una diversidad de poderes que van también estableciéndose su propia disputa. Y en esto, en la misma federación, vemos un movimiento entre los líderes legislativos, la presidencia de la República, y por supuesto que también eso se va expresando en los poderes locales, ¿no? En donde los estados también van estableciéndose de distintas formas los modos de ejercicio del poder en un contexto más general. Y por supuesto, si esto lo llevamos al terreno de institucionalización de conflictos, una pregunta interesante es, y esto lo vamos a ver en los próximos meses, digamos, si aquí lo que vemos es una cuestión normativa formalizada que podríamos pensar que puede ser base para una posible controversia constitucional, es, bueno, ¿se llegará a presentar alguna controversia constitucional? Esa es una primera pregunta. Si no se presentan controversias por ninguno de los estados o de los municipios, eso nos dice algo en el terreno de la política. Si se presentan, tendríamos que ver la siguiente pregunta: ¿quiénes presentan las controversias constitucionales? ¿Son gobiernos que forman parte de la misma coalición? ¿Son gobiernos de oposición? Bueno, eso nos lleva también a adelantar o a plantear posibles respuestas de cómo se va institucionalizando el posible conflicto. Si no se presentan, pues entonces la pregunta es: ¿y por qué no se presentan? ¿No? Porque no ven un problema de inconstitucionalidad, o porque aún viendo un problema de posible inconstitucionalidad, deciden no presentarlo, ¿no? Al menos en este momento en el cual
van corriendo los términos. O a lo mejor se presentan después. Entonces, ¿cómo también se van dando estas estrategias en el terreno de lo político? Si consideramos de que atrás de gobiernos estatales, municipales o federal, hay fuerzas políticas que también toman decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un escenario bien interesante, colocándonos como observadores académicos o como analistas académicos de qué es lo que está pasando con nuestro federalismo, en donde tenemos problemas nuevos, fenómenos normativos nuevos. Este fraseo de la ley nacional es parte de esto, en donde vemos que al menos hay una mayor intromisión de lo federal respecto de lo local, y por supuesto en donde podemos tener la aplicación de los viejos conceptos y clásicos conceptos del federalismo, con lo cual nos explicábamos la distribución de competencias, como el 124, de reglas expresas, de facultades expresas o facultades reservadas, o el resto de normas constitucionales que establecen estas competencias más concretas en ciertas áreas, como las facultades concurrentes, educación, medio ambiente y demás, o las facultades coincidentes, en donde cada ámbito puede realizar aquello que le corresponde, ¿no? Entonces, bueno, con este marco general yo cerraría mi participación y, bueno, por supuesto, con la idea de si les parece a ustedes pertinente establecer un día. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno, abro el foro para que tanto quienes nos acompañan en línea como quienes están aquí de manera presencial puedan formular sus preguntas. En el chat tenemos, bueno, algunos saludos, felicitaciones y demás, pero bueno, también está abierto ese tema. No sé, alguien que tenga algún tema que discutir, alguna pregunta que quisiera hacer, si alguien tiene un tema relacionado con estas cuestiones que se presentaron hoy en su tesis, es el momento de poderlas presentar o exponer. Pero bueno, yo abusando de mi posición del micrófono, quisiera ahondar en algunos puntos. Hablaba usted del texto de Raúl Mejía y Laura, no sabemos qué, sobre los federalismos, pero me llevaba a una pregunta. ¿Quién o qué instancia gubernamental mide o propone la prelación de procesos que deben ser homogeneizados? Esa sería mi primera pregunta, que va concatenada con un segundo planteamiento. Todos estos procesos de homogeneización requieren de ciertas partidas presupuestales, o sea que me parece que condicionan en más de una ocasión la posibilidad de que los ayuntamientos y los estados federativos puedan llevar a cabo el cumplimiento de estas obligaciones que se han estipulado en escala constitucional. Y lo pensaba porque lo reflexionaba en una materia que honestamente no sé cuál es su naturaleza, que es la materia de archivos. O sea, está el Archivo General de la Nación y están los distintos archivos estatales, los distintos archivos municipales y, claro, en partida distinta corren los archivos privados. La verdad es que en México no sé cómo funciona exactamente la ley, pero la realidad me indica que tenemos una enorme diferencia entre la digitalización de los archivos, el acceso, la posición que esa memoria archivística guarda. Y también me parece que obedece a cuestiones presupuestales. Entonces, es muy caro organizar, digitalizar y poner al acceso público archivos oficiales. Entonces, bueno, lo pensaba yo en ese sentido y entonces nuevamente, ¿quién decide cómo van esos procesos? ¿No? Bueno, y me parece que esto va en esto que usted planteaba sobre la articulación del federalismo. Y no sé si necesitamos un listado así taxativo de, mire, esto es lo que corresponde a la agencia, esto le corresponde a los estados, o esto corresponde a los municipios, o si regresamos a los conceptos clásicos.
Es que la verdad es que tengo más preguntas, no. Será pausar el micrófono. Bueno, eso yo. No sé si alguien más, si ya se animaron, ¿no? Bueno, muy bien, pues entonces se ve que podemos comenzar con la pregunta, doctor. Sí, anímense. La respuesta a la primera es que, ¿cómo se decide o quién se decide o de qué manera se decide lo que hay que homogeneizar? Eh, yo creo que esto nos lleva a ver varios puntos de partida. Digamos, si esta ley no existiera, la respuesta sería mucho más sencilla y decir, si la Constitución establece, por ejemplo, que corresponde a los municipios la materia de aprobar sus planes municipales de desarrollo urbano, aprobar la zonificación urbana y por lo tanto decidir soberanamente cómo regula su procedimiento para otorgar una licencia de uso de suelo o de establecimiento de un establecimiento mercantil, uno diría, bueno, lo que tenemos aquí en principio es que el municipio va a decidir cómo emite su reglamento de establecimientos mercantiles, cuáles son los requisitos que debe poner para llenar los requisitos para ese trámite, cuáles son los pasos que hay que seguir, cuál es el tiempo en el cual tiene que decidir el otorgamiento, cuál es la autoridad competente que hay que va a emitir esta licencia o este permiso o lo que sea. Y por lo tanto, ahí la intervención de la autoridad administrativa local, sea estatal o federal, no tiene nada que ver, ¿no? Esto no significa que pueda hacer lo que quiera, ¿no? El gobierno municipal. Pero ahí viene cómo es que se va a establecer la forma en la cual el gobierno municipal, dentro de su ámbito de autonomía, tendría que diseñar este procedimiento. Bueno, pues por supuesto ahí tenemos la cuestión de los derechos de las personas, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que el procedimiento tiene que cumplir cierto tipo de elementos considerando los derechos que se van a ejercer y respecto a los cuales la licencia, la autorización, el permiso son, llamémoslo así, obstáculos para el ejercicio del derecho. Pero ese obstáculo no tiene que ser arbitrario, no tiene que ser inconstitucional, sino que tienen que ser requisitos cuya racionalidad posibilite el ejercicio de esos derechos, porque de lo contrario, si impide el ejercicio de esos derechos o establece ciertos elementos no proporcionales y no razonables, pues entonces el particular puede presentar una serie de elementos de defensa y por tanto vencer esos obstáculos, ¿no? Entonces ahí tenemos esta cuestión. O bien, aquello que establecía la ley general es, bueno, para llevar a cabo el diseño de un determinado tipo de procedimientos, tiene que llevarse a cabo un proceso al interior de cada municipio en el cual este trámite se ha sometido a una serie de procedimientos con los cuales se puede justificar que hay una relación de costo-beneficio en donde el beneficio va a ser mayor que los costos que se establezcan, ¿no? Entonces ahí hay una lógica económica que también van conformando como ciertas limitaciones a la potestad de la autoridad municipal para el diseño de los trámites, ¿no? Espero haber sido claro esto. Si no, usted me dice, ¿no? Ahora, ¿cuál es el cambio con esto? Y ahí viene el anexo de mis propias preguntas a las preguntas de usted. A ver, lo que dice la ley es,
la Autoridad Nacional emitirá los lineamientos. ¿Sí? Los lineamientos supone que va a ser un tipo de norma que va a precisar y especificar aquello, y ahí viene la primera pregunta. Si de lo que estamos hablando es de una licencia de construcción o de una licencia de uso de suelo o de una licencia para abrir un establecimiento mercantil, supondría que la autoridad federal, la autoridad administrativa federal, en los lineamientos, dado que esto va a ser de cumplimiento obligatorio para los municipios, va a tener algún contenido que tenga que ver con competencias municipales. ¿Sí? Por ejemplo, la licencia de uso de suelo, la licencia de construcción o la licencia de apertura de un establecimiento mercantil. Ahí viene un primer tema. Sí. La ley no dice explícitamente que la autoridad federal podrá emitir lineamientos en materia de establecimientos mercantiles. No, porque sería una violación de la regla de clausura. Pero lo que dice es, podrá emitir lineamientos que serán obligatorios para los municipios. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que es obligatorio para el municipio? Que esto se tiene que traducir en cuando una autoridad municipal ejerza una competencia para un acto administrativo, tendrá que tomar en consideración los lineamientos de la autoridad federal, ¿no? Y esto lleva, sin decirlo, lo que está diciendo es que, o podría inferirse que cuando emita una licencia de construcción, tendrá que emitir en su fundamento y motivación lo siguiente, con fundamento en el artículo tal de la ley de construcciones o de la ley o del reglamento de construcciones, y con fundamento en el artículo tal de los lineamientos expedidos por la autoridad federal, emito o no emito este acto administrativo. Y es ahí donde, dado que esto queda en un ámbito de la discrecionalidad de la autoridad federal, el riesgo es que la autoridad federal sea mucho más intrusiva en cuestiones que tienen que ver con competencias locales, basando su competencia en esto que queda así muy difuso, y ahí yo junto mis preguntas con las de usted, y que por supuesto llevan a que si la autoridad municipal también tiene potestades normativas, y si la ley dice que podrá ejercer sus potestades normativas en aquello que no contravenga los lineamientos emitidos por la autoridad federal, entonces le queda una facultad residual. ¿Ya? Ya. Ahí es donde estaría este punto. Y bueno, entonces ahí tendríamos, digamos, como una cláusula en blanco que depende de qué tanto alcance se autoasigna la autoridad federal cuando emite los lineamientos. Hasta ahorita no tenemos un parámetro, o sea, no... Que no lo tenemos el parámetro. ¿Sí? O sea, ahí hay una parte de autorregulación de la propia autoridad federal. Siguiente cuestión. Para llevar a cabo digitalización, pues por supuesto, pues, hay que invertir en tecnología. Lo que tenemos en este momento es una situación muy asimétrica, en donde, al menos en lo que yo conozco, tenemos estados que han tenido mayor avance en procesos de digitalización, otros que tienen un menor proceso de digitalización en distintos ámbitos, unos más, otros menos, y por tanto tenemos una heterogeneidad en avances de digitalización de procedimientos y de trámites. Y la otra cuestión es que también tenemos una pluralidad muy diversa de tecnologías. Algunas son creación propia, otras tienen que ver con tecnología que es adquirida o que es encargada a desarrolladores privados y que posibilitan el uso de la tecnología en esto. Ahí hay una parte que a mí no me parece mala en la ley, y es esta intención de generar tecnologías nativas, ¿no? Ahora, esto por supuesto no es algo sencillo, porque se requiere de varias cuestiones. Por supuesto, se requiere de
hardware y se requiere desarrollar el software. Y esto implica también que haya capital humano que desde los gobiernos federal o locales desarrollen tecnologías propias. Y esto, por supuesto, no es algo sencillo, ¿no? Digamos, cada vez hay mayor, inclusive la inteligencia artificial posibilita, digamos, abatir una buena cantidad de costos, pero de todas maneras se requiere inversión en tecnología. Y aquí es donde nos encontramos una situación de heterogeneidad muy, muy amplia. Desde municipios como Garza García o como Playa del Carmen, que son municipios ricos y que pueden tener una inversión en tecnología muy importante, o municipios, y yo creo que Veracruz o Puebla son ejemplos de municipios muy pobres, ¿no? Alguna vez hice una investigación sobre temas de anticorrupción y mi sitio de investigación fue en Nuevo León, y aún en Nuevo León había municipios muy asimétricos, en donde, por ejemplo, tenía reuniones en San Pedro Garza García, en donde estábamos en la mesa 10 personas, todos servidores públicos, el diálogo con ellos de San Pedro Garza García, y de los 10 que estaban ahí, 8 tenían doctorados, ¿no? Y todos eran de la oficina del Contralor. Y luego iba a otro municipio y entonces resulta que teníamos una reunión con un solo servidor público que a su vez era el Contralor y el Tesorero, ¿no? Entonces él se vigilaba a sí mismo con su asistente administrativo, y bueno, un estado que económicamente no es de los mejores, pero en los municipios teníamos esa situación de asimetría, ¿no? Y por supuesto eso nos lleva a un traslado en donde tampoco va a haber tampoco va a ser un escenario fácil en términos de inversión el digitalizar a todo el país. Ahora, por supuesto, si tenemos tecnología más accesible, más asequible, pues por supuesto eso facilita, ¿no? Pero ahí nos encontramos ante un escenario diverso en donde se requiere inversiones, y estamos en un momento en el país en donde no tenemos un presupuesto así como ahora. En el presupuesto de que tengan luz. En el presupuesto, por supuesto. Y estamos en una situación de estrés financiero, ¿no? Y bueno, pues todo cuesta, ¿no? La tecnología gratis. Ahí tenemos ese tema. Y en el caso de los archivos, yo creo que es una cuestión relevante, porque yo creo que de las áreas en donde más abandono hay es en archivos, ¿no? Que va desde estas cosas muy frecuentes en donde si no quiere un servidor público, pues lo mandan al archivo casi como sitio de castigo. Como castigo, sí. Ya, y por supuesto en inversión no es precisamente, aún en el Archivo General de la Nación no tampoco es algo en donde tengamos una gran inversión. En fin, tenemos ahí temas. Retos importantes. Sí. Bueno, muy bien. Sí, por favor, maestro. Muy buenas noches, un placer, doctora. Lo que comentaba usted hace rato ahorita sobre el tema de las competencias, ¿no? Esa autoridad federal que se está creando para establecer lineamientos. Me recuerda un poco lo que hace el SAT cuando hace, por ejemplo, misceláneas fiscales que interpreta la ley, pero ahí como que no hay tanto problema de competencia porque finalmente es la misma autoridad fiscal federal la que lo aplica de manera general en el país, ¿no? Aquí lo que veo que usted comentaba me llama la atención un poco el conflicto competencial que se puede crear al invadir lo que señala el artículo 115 de la Constitución con los municipios, ¿no? Porque si unos lineamientos van a modificar, por ejemplo, normas que puede expedir el municipio en el ámbito del cabildo municipal o leyes estatales en materia de catastro o cuestiones que están relacionadas con estos servicios, pues no sé qué opina usted sobre un posible conflicto competencial que haya en el ámbito, por ejemplo, que tenga que hacer uso de algún medio de control constitucional, ¿no? O sea, me parece como un riesgo que está latente y que bueno, ahora con la nueva integración de la Corte, pues veremos cómo se comporta ante esta nueva dinámica que estamos viendo. Sí, sí, por supuesto, el riesgo existe. Ahora, ¿de qué manera se institucionaliza esto en conflictos ante los tribunales? Tendremos que verlo. Pero yo en principio diría sí hay materia para plantear controversias. Las controversias pueden plantearse en este momento con la emisión de la ley, o podrían llegar a plantearse en el momento en el cual la autoridad federal emita los lineamientos
porque ahí ya veremos más en concreto qué tan intrusivo se da en competencias locales. Ahora, esto lleva también a otro tema, es cómo es que esos lineamientos posibilitarían márgenes de acción para los gobiernos locales. Porque puede haber una diversidad de situaciones. Esto es, no es lo mismo que los lineamientos de la autoridad federal establezcan cuestiones obligatorias a los estados y a los municipios que afecten al interés de los estados y los municipios. A ver, pensemos un ejemplo. Imaginemos que Sonora, que es un estado ganadero, sea afectado por una regulación federal en la cual establezca que las licencias relacionadas con la ganadería van a ser más gravosas de lo que actualmente ya tienen. Esto implicaría que al interior del estado de Sonora habría un ruido, llamémoslo así, con los ganaderos del estado. Ya no irá, nos va a costar más el cumplir con este lineamiento de la autoridad federal. ¿Por qué? Pues porque estamos no solamente en una situación en donde tenemos que competir con la carne de Estados Unidos, o la carne de Sinaloa, con la carne de Coahuila o de Chihuahua, y esto nos pone en condiciones de competitividad más gravosas, cuando teníamos mejores condiciones con nuestra regulación local, ¿no? Entonces ahí es donde los intereses locales, no solamente de los políticos, sino de los grupos de interés locales, van a tener un sitio que nos puede llevar a una diversidad de escenarios de planteamiento de litigios, ¿no? Pensemos, o en el caso de Veracruz, porque también hay, digamos, grupos económicos que están interesados en que la regulación que tienen también sea parte de las condiciones de competitividad que tienen sus productos respecto de otros, ¿no? En fin, ustedes conocen más de esto, de cuáles podrían ser. Entonces, si esos lineamientos establecen obligaciones más gravosas, pues entonces ahí podríamos tener mayor probabilidad de conflicto. No se daría así si los lineamientos de la autoridad federal establecen mínimos que pueden ser mejorados por la autoridad local. Que al menos tienes que cumplir con esta parte. Pero si mejoras la regulación, no tengo ningún problema, ¿no? Y entonces daría lugar para que la autoridad local pudiera mejorar su regulación y por lo tanto cumplir, pero preservar, digamos, ese ámbito en el cual puede emitir regulaciones locales, mejorando la situación. Claro, ahí tendríamos que ver qué significa esto de mejorar, ¿no? Si el lineamiento federal dice, a ver, tienes que emitir tu licencia en no más de 30 días, y el Estado dice, bueno, 30 días es mucho para mí, yo la emito en 5 días, está mejorando. Ahí tendríamos que, a ver, establezco un referente que a lo mejor puede ser muy gráfico, pero la regulación es más compleja, ¿sí? Porque la regulación es más compleja y ahí meto un poco mi disciplina. El sentido de toda intervención administrativa se justifica por algo que los administrativistas llamamos el interés general. ¿Por qué es necesaria una licencia de construcción? Bueno, porque supone que hay una intervención administrativa que tiene que verificar que la construcción que se va a hacer sea una construcción que tiene condiciones de seguridad adecuadas, que está de acuerdo con el entorno urbano, ¿no? Y por tanto preserva la riqueza cultural o histórica de un determinado centro, y eso está considerado como de interés general, porque posibilita que al interior de una construcción de vivienda, los seres humanos que habitan al interior tienen una construcción que les posibilita condiciones de higiene, condiciones de privacidad, condiciones de aquello que llamamos una vivienda digna y decorosa, ¿no?
y suponemos que eso puede sustantivizarse en las características de una vivienda, ¿ya? Cuánto tiene que medir al mínimo una habitación, qué tipo de instalaciones sanitarias tiene, qué tipo de iluminación, qué tipo de seguridad tiene, en fin. Y entonces por eso se justifica que haya una licencia de construcción, porque preservas el interés general. La otra cuestión es que a veces el hecho de que pongas la atención en la rapidez puede poner también en riesgo eso que llamas el interés general. Y a lo mejor el hecho de que pongas 3 días para otorgar una licencia te impide tomar en consideración la evaluación de elementos que son relevantes para el interés general y por tanto el sacrificado es el interés general. ¿Ya? Entonces ahí es donde las cosas adquieren una mayor complejidad y hay que verlas con mayor detenimiento, ¿no? Bueno, pero entonces esto es lo que hay que ver y eso nos lleva, y subrayo, a la necesidad de ver lo local, que no necesariamente es algo que se ve cuando se ven las cuestiones desde el ámbito de la homogeneización y estandarización. Cuando hablamos de homogeneización y estandarización, dicho coloquialmente, pensamos en unitaria, ¿no? Vas a comprar una playera y dice unitaria, entonces compras eso, te queda chiquita o grande. Es lo único que hay. Homogeneización y estandarización es pensar en unitaria. Federalismo, y este es el origen del federalismo, no significa pensar en unitario, ¿no? Significa pensar en aquellas cuestiones que hacen posible la unidad nacional, pero que también te posibilitan la heterogeneidad del local. Justo ahora me surgía otro tema. O sea, cuando hablábamos de la doctrina clásica sobre que, bueno, había las competencias para la federación y otras competencias para los estados y los municipios, digamos, había un cierto parámetro. ¿Qué ocurriría con los pueblos y comunidades indígenas, vamos, que no tenemos un referente claro de aquello que se llamaba usos y costumbres? ¿Cuál sería el parámetro? Este es un gran problema. A ver, en Oaxaca se está presentando un problema. Así como era el caso que está en todos los periódicos de Tepoztlán y una cierta casa que por sabida la callamos. Y en Oaxaca se están construyendo cada vez más unidades habitacionales en comunidades indígenas. Y esto plantea un problema serio, por supuesto, porque la comunidad indígena tiene sus propias costumbres, por ejemplo, el tequio, las comandas, en fin. Y bueno, quienes llegan a esas urbanizaciones no solamente no conocen las costumbres, sino que es posible que se opongan. Y eso va afectando el tejido social, ¿ya? Bueno, ¿qué tenemos ahí? Para llevar a cabo la construcción de un desarrollo urbano se requiere licencias y demás. Una cuestión importante es, en el reparto de competencias, sí, y ahora el cambio constitucional recientemente dado, de reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y de los pueblos, se traduce en el ejercicio de competencias, por ejemplo, cuando se autorizan desarrollos urbanos en el territorio de esas comunidades. Porque la Constitución dice que no solamente que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, sino que son demarcaciones territoriales. Y esto significa que en esa demarcación territorial habrá el ejercicio de alguna competencia. Bien, pongamos el caso de la unidad urbana, de la urbanización. Si las leyes locales establecen que se requiere para la instalación de una determinada urbanización una forma de intervención de la comunidad indígena, eso significa que tiene que ser un procedimiento que sigue la comunidad indígena y por lo tanto que es parte del trámite para llevar a cabo. Pensemos así, de bote pronto,
que a lo mejor la consulta es parte de ese procedimiento, ¿no? La consulta indígena. Bueno, entonces eso nos lleva a que parte del procedimiento que un desarrollador urbano tiene que llevar a cabo para constituir esa urbanización, tiene que darle el palomeo a la consulta indígena, ¿sí? O quizás alguna otra cuestión, a lo mejor tiene que pagar un tributo, o a lo mejor tiene que pedir una autorización, no lo sé, habría que ver y analizar el concreto de esta cuestión. Y eso nos lleva también a involucrar, aunque la ley nacional no desarrolla explícitamente la intervención de la comunidad o del pueblo indígena, no significa que no tenga intervención, porque la intervención puede estar por vía de la legislación local o puede estar por vía del propio ordenamiento de la comunidad indígena. ¿Ya? Y bueno, ahí es donde tendremos, es parte de las preguntas que no tienen respuesta explícita, pero que nos llevan a pensar también en qué puede pasar. Pues sí, creo que no, nos quedamos con más preguntas que respuestas. Pero le agradezco enormemente por dejarnos estas inquietudes. Bueno, muy bien. Pues si no hay ninguna otra pregunta en el auditorio, yo damos por concluida esta charla. Le agradecemos enormemente al doctor Roldán Chopa y pues nos tomaremos una foto institucional y le suplico la presencia del doctor Chipuli para que podamos cerrar. Muchas gracias. Solo aquí tengo el librito, se llama Federalismos, del profesor Raúl Manuel Mejía Garza y de la doctora Laura Patricia Rojas Zamudio del Fondo. Es muy recomendable para estos temas de federalismo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a atender su recomendación, por supuesto. Y bueno, comentábamos también la necesidad de realizar mayores estudios, por supuesto, de lo local. Y en ese sentido platicábamos antes de subir con el doctor, pues que esta esperamos que sea la primera de muchas visitas en el marco de un seminario que vamos a emprender precisamente para atender estos estudios desde lo estatal, lo local, por supuesto, lo municipal. Entonces, bueno, le agradecemos muchísimo, doctor. A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, le entregamos una constancia al doctor José Roldán Chopa por haber impartido la conferencia Federalismo y Sistemas de Gobierno, impartida en el auditorio Héctor Zamudio de esta entidad, contribuyendo así a la reflexión y divulgación de la ciencia jurídica. Y de Veracruz a Residencia Luz, Jalapa, Veracruz, a 4 de septiembre del 2025 y firma su servidor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.